Este día vamos a hablar de el ejemplo de un líder. Vamos a comenzar una serie de mensajes donde vamos a estudiar, hermanos, a este hombre que es un ejemplo para los líderes. Se llama Salomón. El tema, el ejemplo de un líder, y el subtema, el deseo y la oración de Salomón. La palabra de Dios dedica 2 capítulos a la consagración del templo en Crónicas capítulo 6 y 7. Salomón, un hombre de paz, con una convicción en lo que Dios había prometido a su padre David. Hoy, hermanos, vamos a ver la actitud de este hombre, cómo honra a Dios en presencia de su nación. Es admirable el conocimiento que tiene y la sabiduría con la que se dirige a Dios a través de la oración. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo: Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre, y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho. Pues me levanté yo en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca, en el cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Se puso luego Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él. Se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos, que caminan delante de ti de todo su corazón.
que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Padre que estás en los cielos, bendito seas, Señor Dios del poder y de la gloria. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu verdad. En el nombre de Jesús, gracias por esta palabra que viene para edificarnos y hablarnos, Señor. Gracias, Jesús. Hermanos, solo en este párrafo, donde hemos llegado hasta el versículo 15, podemos ver muchas veces la expresión dijo. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho. Y una de las cosas que debemos de cuidar es lo que hablamos, lo que decimos. Amados, creo que estamos viviendo en la etapa donde todo el mundo quiere ser líder, donde todos quieren ir a la cabeza, donde todos desean un reino. Pero el liderazgo implica muchas responsabilidades, como lo vemos a través de Salomón. Dice la palabra de Dios que David había deseado en su corazón. Primero Salomón comienza aclarando que Dios había dicho que desde el día que había sacado a su pueblo de la tierra de Egipto, no había elegido ninguna ciudad para que se edificara casa. Tampoco dice para que estuviese ahí su nombre, ni había escogido varón que fuese príncipe sobre su pueblo Israel. Y después lo hace específico para no entrar en todo lo que se podría decir y dice, más a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Discusión que aún los teólogos no se ponen de acuerdo, o por lo menos hasta donde yo sé, no se puede afirmar ni negar cuando la palabra de Dios dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Yo en lo personal, hermanos, creo en la misericordia de Dios. Creo lo que dice su palabra, que lo vil del mundo y lo menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. Creo, hermanos, que la iglesia, tú y yo, no hemos sido elegidos por ser los mejores. Creo que Dios ha visto con ojos de amor y de misericordia nuestras vidas. No le puedo decir, Dios se ha fijado porque a usted le pasó esto. No puedo entrar en eso porque Dios no me lo ha revelado. Pero sí creo que es misericordia de Dios que seamos hijos de Dios, que hayamos sido elegidos para ser hijos de Dios. Entonces, hermana, usted cree en la elección. Creo lo que la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que el ser humano, y en el transcurso de los mensajes que vayamos desarrollando, vamos a ir viendo, creo que es que nosotros decidimos recibir el regalo de Dios en nuestra vida, abrirle la puerta, como dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré y cenaré con él. En eso creo yo. Creo que Dios respeta nuestro libre albedrío y que si nosotros decidimos voluntariamente dejarlo entrar
Él viene a morar con nosotros, pero creo que el llamado, la bendición es para toda la humanidad. Salomón comienza diciendo eso, hermanos. Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad, pero él le había edificado una casa en base a lo que Dios había dicho. Como líderes, porque ese es para todos aquellos que son líderes. Algunos dicen, no, yo no soy líder. Si tienes una familia, tú eres líder de tu familia. Si tienes hijos, tú eres líder de tus hijos. Si tú eres maestro, eres líder de tus alumnos. Si tienes compañeros y puedes influenciar, sos un líder. Los niños muchas veces tienen bien desarrollado el liderazgo y los padres se los opacamos. Cuando la palabra de Dios, hermanos, la leemos y vemos como un rey de la talla de Salomón, un hombre que podía decirse no necesitaba humillarse, un hombre que tenía todo, un hombre que fue bendecido sobremanera grande, un hombre, hermanos, que no tenía $1,000, tenía todo el dinero, tenía servidores, tenía esposas, tenía concubinas, tenía todo, pero a pesar de tener todo eso, como líder de su nación, lo vemos, hermanos, en una actitud, reconociendo a Dios, lo que Dios había dicho. Por eso el primer punto es, entonces dijo Salomón. Y vemos acá lo que Salomón decía, él repetía. Yo quiero decirte que David había sido un buen líder para Salomón, porque él repetía lo que Dios le había dicho a David, o sea que David se lo transmitió y Salomón podía decir, dice que él dijo, yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación para que mores para siempre. Pero luego dice que el Señor más Jehová dijo a David, estoy en el versículo 8, mi padre, más Jehová dijo a David, mi padre, respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Pero luego dice, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. O sea, hermano, lo que voy a decir, espero no lastimar la sensibilidad de nadie, pero debo de decirlo. Los padres, hermanos, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es el temor a Dios. Es que aprendan a amar a Dios. Es enseñarles no solo que Dios nos ama, porque eso, hermanos, nadie lo cuestiona. El que Dios nos ama con amor eterno, nadie lo debe de cuestionar. Pero el problema ha radicado que el hombre y la mujer, el ser humano, se ha enfocado solo en que Dios me ama. Y si Dios me ama, por ende, Dios va a hacer todo lo que yo le digo, me va a dar todo lo que yo le pido. Tiene que vivir Dios, tiene que estar para complacerme, porque Dios me ama. Entonces Dios no me puede corregir, Dios no me puede disciplinar, Dios no me puede enseñar, Dios no me puede pedir nada a cambio, porque entonces no, ya Dios me ama y Dios no castiga porque Dios me ama. Eso, hermanos, ha hecho tanto daño a la iglesia porque la gente los líderes han enseñado solo eso, solo que Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y sacamos los versículos de la palabra de Dios del contexto y decimos que si Dios nos ama, Él
no puede castigar, no puede llevar a nadie al infierno, no puede. ¿Por qué? Porque Dios es amor. ¿Cómo alguien que es amor va a hacer eso? Pero yo quiero decirte que todo verdadero líder, si tú eres madre, si tú eres padre, si tú eres una persona que tiene un liderazgo, tú tienes que enseñarle a las personas, sean tus hijos, sean tus alumnos, sean a respetar la autoridad. Si eres padre, vas a enseñarle a tus hijos a respetar la autoridad de tu madre, de la madre de tus hijos. Si eres madre, vas a enseñarle a tus hijos a respetar la autoridad del papá. No hay cosa peor, hermanos, que una mamá le diga al hijo, no le hagas caso, tu papá está loco. ¿Cómo que tu papá está loco? Está el papá. Estás hablando de la otra parte que Dios puso para edificar sólidamente a tus hijos para que sean personas que respeten en la sociedad. Entonces, cuando estoy hablando de un liderazgo puramente humano, ahora imagínate como líderes espirituales que solo le digamos, no, no importa, usted haga lo que quiera porque la palabra de Dios dice, así como estáis, venid a mí. Eso es cuando alguien no ha conocido del Señor. No va a esperar a cambiar porque nadie puede cambiar. Tiene que ser transformado, cambiado, limpiado, liberado por el Espíritu Santo. Pero una vez está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro de ti, nosotros tenemos que ser nuevas criaturas. Nadie nos debería de decir que cambiemos. Nosotros, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, deberíamos de sentir y de escuchar la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros, trayendo temor, respeto, reverencia a Dios. Como líderes tenemos que enseñar el respeto y la reverencia a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que debemos de ser ejemplo. Pero si tu hijo, yo no estoy en contra, hermano, yo quiero decir que no es nada personal, pero si tu hijo te ve que el día domingo o el día de culto, el día de iglesia, de ir al templo, porque la iglesia somos nosotros, de ir al templo, nosotros vamos muy felices, alabamos a Dios, adoramos a Dios y todo, pero los otros días que estamos en la casa, que convivimos con el prójimo, se da aquello de que de nuestra boca salen, como decía el cuento, sapos y culebras. Hermano, ¿qué ejemplo de liderazgo estás enseñando? Sea a quien sea que está alrededor de ti. Entonces, Salomón, hermanos, era un hombre que pudo ser ejemplo para la congregación. Pero antes él había tenido, un buen ejemplo que era David, su padre. David le había enseñado. Por eso es que él dice lo que Dios le había dicho a David. ¿Quién se lo contó a Salomón? Se lo dijo su padre David. Y entonces dice, y mire qué lindo, este es el segundo punto, hermano. Salomón recordó lo que Dios había dicho y prometido. Qué lindo, hermanos, es que nuestros hijos o las personas a quienes tú estás liderando te puedan decir hermano, hermana, mamá, papá, jefe o con quien sea, esto es lo que Dios había prometido. Mire, dice, y Jehová, dice en el versículo 10, estamos en el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, versículo 10, y dice, y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, pues me levanté yo en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel como Jehová
había dicho, qué lindo, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y después ya dice lo que ha hecho, y en ella he puesto el arca en el cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Pregunta, ¿están nuestros hijos cumpliendo lo que Dios ha dicho para ti? ¿Están nuestros hijos recordando las promesas que Dios hizo y pueden decir, mamá, es lo que Dios había prometido? Es lo que Dios había dicho, papá. ¿Sabes, papá? La mejor herencia que me pudiste dar fue enseñarme a honrar a Dios. La mejor herencia que me has dado es que yo, fulano de tal, tu hijo, honre a Dios. Que yo adore a Dios. Me me plasmaste tanto en mi alma la reverencia a Dios. Me enseñaste con el ejemplo que con Dios no se juega. Hiciste que en mi corazón hubiera amor, respeto, reverencia, adoración a Dios. Amado iglesia de Jesucristo, nunca Jehová va a dejar de amarte. Nunca Jesús va a dejar de amarte. Nunca el Espíritu Santo va a dejar de amarte y de trabajar en ti hasta el día que la iglesia sea levantada y el Espíritu Santo se vaya con la iglesia a recibir al Rey Jesús en las nubes. Eso no se pone en tela de juicio. Pero la pregunta es, ¿ha podido tu padre, tu madre, tu líder, tu pastor plasmar en tu alma, en tu corazón y en tu mente ese amor, ese respeto, esa reverencia, esa adoración a Dios? O decimos, sí, Señor, yo te adoro, tal por cual, mira que aquí, mira que allá, eres de la misma boca no puede salir agua dulce y agua amarga. Como líderes, yo espero, hermanos, tengo carga de que usted diga, a mí solo me enseñaron que Dios me ama. Amado, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. La palabra de Dios dice, como Jehová había dicho, y he edificado casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mire qué recuerdos tenía este hombre. Él recordaba lo que Dios había dicho y había prometido. Y quiero que leamos en el versículo 15. Que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Qué glorioso, hermanos, es encontrarse con gente sin tacha, con defectos como cualquier ser humano, con virtudes, con momentos de dolor y de flaqueza, que es diferente a que amen el pecado y corran detrás del pecado, que ni bien les ha dicho, mira, allá podemos robar, cuando ya van a robar, allá no nos van a descubrir. Mira, allá podemos mentir y ahí nadie nos va a reclamar. Ah, pues allí quiero ir.
Mira, allá se puede ser como uno quiera y allí nunca te van a predicar que eso a Dios no le agrada. Ay, sí, ahí quiero ir yo. Allá puedes ir, ¿sabes? Nos podemos ir para Estados Unidos si vive en otro país y allá hacemos nuestras cositas y después venimos y nadie se va a dar cuenta. ¿Acaso no hay un Dios en los cielos que todo lo ve y todo lo sabe, hermanos? Entonces el temor es que servimos a un Dios vivo, que no nos vamos a esconder de la gente, que no queremos engañar a la gente, no queremos defraudar a Dios. Recuerda lo que el Señor te ha dicho, lo que el Señor te ha prometido, porque Él lo dijo con su boca y lo cumplirá con su mano. Dios quiere cumplirlo con su mano. Recordemos la palabra de Dios. Punto 3, hermanos. Y dice, y se puso sobre él, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo, voy a leerlo. Dice, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre él. Y ahí, porque estaba más alto, no se escondió para darle gracias a Dios. Lo hizo en público, delante de todos. Entonces, hermana, mire, yo me voy a ir al parque y ahí me voy a poner. Por favor. Dice, se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo. Gloria a Dios por los líderes que se arrodillan delante de Dios. Gloria a Dios por esos hombres y mujeres que levantan sus manos al Dios de los cielos para que Dios les dé un mensaje que le va a catachar para predicar. Porque hoy lo que hacen los líderes es sentarse y en lugar de extender sus manos al cielo, extienden sus manos a la tablet. Hasta el niño más chiquito conoce de Google. Hermana, ¿y usted está en contra? No, yo no estoy en contra, hermanos, porque tiene mucho contenido, muchas cosas que uno ignora y las busca ahí y se encuentran. Pero si tú sos un líder y vas a darle pasto a alguien para que coma, ¿no cree que es mejor arrodillarse y levantar las manos al cielo que ir y llevar el conocimiento del Google? Que el Señor nos ayude a todos los líderes. El último punto, 4 puntos. Un rey declarando la grandeza de Dios. ¿Cómo nos cuesta, verdad, hermanos? Reconocer que el grande es Dios. Desde hace 40 años, uno podía ver los rótulos de las campañas evangelísticas. Campaña evangelística de salvación y sanidad divina por el reverendo fulano de tal, en toda la pancarta. Y en una esquinita decía Cristo te ama. En una esquinita. ¿Cuál era el nombre que se veía primero? El del predicador.
Mire lo que hizo Salomón. Dice que él extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos. Y oiga lo que dice. Ese será el tema de la otra semana. Que caminan delante de ti de todo corazón. Creo, hermanos, que la iglesia debería de comenzar a hacer este ejercicio en su corazón. Porque todos decimos: no, yo exalto a Dios. Y creo que Dios dice: ¿de verdad, hija, me exaltas? Y solo Dios y tú sabrán si tú lo exaltas de corazón, hermanos. Ese es un mundo en donde ningún siervo debe de meterse, porque eso es personal, es un trato personal de Dios con el hombre. Porque hubo un tiempo en que la palabra, lo que nosotros hablábamos o lo que el hombre hablaba, se honraba. Pero hoy, hermanos, no se honra lo que se dice. Dios sí, Dios honra lo que Él dice. Que cuando nosotros de verdad, el Espíritu Santo en nuestro corazón nos toque, aprendamos, hermanos, a honrar a Dios. En ese liderazgo que Dios te ha permitido, podamos tener el deseo de Salomón. Que Dios te bendiga, iglesia amada. Yo creo que no tenemos ni idea de cuánto nos ama el Señor y lo especial que para Él somos. Pagó su sangre, dio su sangre por ti y por mí. Nos compró. Éramos esclavos del pecado, de la maldad, y Él nos compró. No te esclavices tú mismo. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, en la esperanza que Cristo nos hizo libres. Solo Él da libertad. Solo Él es el que merece toda la honra y la gloria de parte de nosotros. No te arrodilles delante de cualquiera. No le rindas pleitesía a nadie. Respeta tus autoridades superiores. Pero pleitesía y honra y gloria, adoración solo a nuestro Dios. Vamos a orar. Amado Jesús, muchas gracias, Señor, por amarnos de la manera que nos amas, por amarnos con amor eterno y por prolongar cada día tu misericordia sobre nosotros. Señor, cada uno de los miembros de tu iglesia alrededor del mundo es un líder de su casa, de un ministerio, de una familia. Que nosotros, Señor, podamos aprender de ti. Que tú, siendo Dios, honraste al Padre. Señor, gracias por enseñarnos. Gracias por ser el maestro de maestros. Gracias, Señor, porque tú vas adelante de nosotros como el capitán. Señor, que podamos seguir tus pasos y caminar por tus sendas, por esas sendas maravillosas, por esas sendas antiguas, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Que puedan ver en nosotros a un Jesús glorificado. Que podamos irradiar tu presencia y tu gloria, Señor. Que podamos mostrarle al mundo que sí se puede vivir en esta vida, Señor, dándote gloria y honra. Que reina la maldad, es verdad. Que reina el pecado, es verdad.
Pero, Señor, tu iglesia te tiene a ti. Y si somos de tu reino, Señor, tenemos tus lineamientos, tenemos tu respaldo, tenemos tu amor, tenemos tu unción. Y como dice la palabra, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Padre, aquí estamos. Ponemos en tus manos nuestras manos, Señor. Ponemos nuestra vida en tus manos. Ponemos nuestro caminar en tus manos. Señor, aquí estamos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo declaramos. Porque lo creemos, Señor. Creemos que somos vencedores por medio de Jesucristo, que nos amó con amor eterno. En el nombre de Jesús. Que tu iglesia, Señor, a lo largo y ancho de la tierra, pueda tener esa certeza de que tú nunca los abandonarás, que tú nunca los desampararás, que tú nunca los dejarás, que tú siempre estarás con tu mano extendida, con ese brazo fuerte y poderoso para sacar en victoria a tu iglesia, Señor. Espíritu Santo, no sueltes a tu pueblo. Agudiza los oídos de tu pueblo para oírte. Abre los ojos para que te veamos. Ábrenos el entendimiento para que te entendamos, Señor. Guárdanos a nosotros de nosotros mismos. Guárdanos de nuestra obstinación, Señor. Ayúdanos a seguir tus indicaciones y guíanos en medio de este mundo, Señor, que reina tantas cosas, que nosotros podamos caminar paso a paso, dándote la honra y la gloria a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.